Bueno, vamos a ir comenzando. Lo primero, muchas gracias a todos por estar ahí. El que haya visto el vídeo en el canal parecido a lo que vamos a hacer ahora, del análisis de backtest, pues este si dijéramos la continuación de aquel primer vídeo. En aquel momento nos encontrábamos en el proceso de desarrollar el backtest que por fin hemos concluido después de unos meses de trabajo. Para quien no me conozca, pues yo soy Rubén Villahermosa. Llevo relativamente poco tiempo en los mercados, inicié en el 2016 con un enfoque puramente discrecional. Lo que vamos a ver ahora, pues, es el resultado de mi corta experiencia y formación en los mercados y mucha menor, si cabe, con el enfoque cuantitativo. Eh, Antes de nada, aquí no vamos a vender nada. Esto no es un webinar promocional con ningún sentido, principalmente porque no doy ningún tipo de formación. Únicamente, pues, me gustaría compartir algunas ideas que he ido descubriendo, que me han ido enseñando y que creo que pueden ser útiles para todos. Dicho esto, también hay que decir que no me creáis y que no creáis a nadie. Tenemos la mala costumbre de que creemos todo lo que nos dicen, y más si viene de según qué tipo de gurú o cualquier persona que creemos especializada. Enseguida nos creemos que eso es una verdad universal y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Cualquier cosa que os digan o que os comenten, siempre ponerlo en duda y comprobarlo por vosotros mismos, ¿vale? Tenéis que tomar una actitud crítica ante todo, ¿vale? Esa es mi filosofía y creo que es la mejor manera de enfocar, pues bueno, el trading como la vida en general, comprobarlo todo por vosotros mismos. En este webinar, pues vamos a ver unas pinceladas de análisis cuantitativo, lo poco que yo sé, porque prácticamente llevo pocos meses profundizando, estudiando este enfoque. Y pues bueno, vamos a ver si podemos sacar algo en claro. Más allá de mostraros el trabajo que vengo haciendo con el backtest y presentaros el Darwin y demás, pues me gustaría que os llevarais algunas ideas. Como muchos de los que estaréis aquí tenéis un enfoque discrecional, pues seguramente veáis interesante este nuevo enfoque de análisis cuantitativo, estadístico, de probabilidad y demás, ¿vale? Vamos a ver algunas pinceladas de ese enfoque cuantitativo. Pasaremos a ver el trabajo que venía haciendo con la estrategia R1, el backtest que compone esa estrategia y, por último, veremos la plataforma de Darwiness y la creación del Darwin desde cero, ¿vale? Esto lo iremos explicando. Pues estas son algunas de las preguntas que yo mismo me hago como operador discrecional que soy y que me gustaría que todos los que estéis aquí presentes o vean luego el vídeo después os hagáis, si es también vuestro caso, ¿vale? Preguntas para los operadores discrecionales. Eh, ¿Estás operando una estrategia ganadora? Tenemos la mala costumbre también, algunos más que otros, de empezar a operar o empezar a trabajar con X sistema, X estrategia, que verdaderamente no sabemos si nos aportan una ventaja. La hemos escuchado a tal gurú, la hemos visto en tal curso y nos lanzamos a los mercados a perder dinero, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que pensar qué hacemos con el dinero que tanto nos cuesta ganar, ¿vale? ¿Qué distribución de probabilidad tiene tu sistema? ¿Sabes la influencia que tiene el spread y las comisiones en tu operativa? ¿Cuántas operaciones perdedoras consecutivas pueden aparecer y seguir estando dentro de la normalidad? ¿Qué drawdown puedes esperar de tu estrategia? Estas son preguntas que, claro, que yo me he hecho como buen operador discrecional y revolucionaba mi mentalidad porque no lo puedes explicar. Y para los que tenemos una mente un poco analítica, que nos gusta controlarlo todo, pues esto nos destruye, porque pasamos una racha perdedora de 10 operaciones seguidas en pérdida y nos pensamos que el sistema está mal, que algo hemos hecho mal. Pensamos que algo hemos hecho mal. Y eso es un error. Es un error porque todos los sistemas van a pasar por
por situaciones de drawdown, por situaciones de rachas de pérdida. Solo hay que aceptarlo, saber que ser conscientes de que eso puede pasar y estar preparados para cuando ocurra, para que cuando ocurra no te derrumbes psicológicamente y no empieces a llamar a la puerta de los gurús del psicotrading y de la psicología de nada. Para mí eso es una mentira entre comillas. Eso es algo que alguien se ha inventado y que pues le viene muy bien porque tiene clientes que operan en este caso con un enfoque discrecional. Un operador cuantitativo que lo tiene todo medido, me extraña que necesite de los servicios de este tipo de profesionales. Porque yo tengo 8 pérdidas seguidas con mi sistema y como lo he backtesteado, como lo he cuantificado, como sé los números en los que me puedo manejar, siempre con las desviaciones normales, pues no puede ser que derrumbe psicológicamente, ¿vale? La influencia que tiene el precio de las comisiones. Prácticamente nadie hace el trabajo de comprobar qué es precio y comisiones le ofrece el broker, cómo afectan estas a la estrategia que están operando. Eso lo veremos ahora un poquito más adelante también. Seguimos avanzando. Pues sigo diciendo, como la mayoría de la gente que esté viendo viene del enfoque discrecional, esto que estáis viendo ahora, pues a los que ya están bien sumergidos en el enfoque cuantitativo, pues seguramente no le haga falta ni leerlo. Pero esto es así. ¿Qué te aporta el método cuantitativo más allá? Pues es un enfoque puramente estadístico, matemático, probabilístico. Y ahí tenéis las 5 verdades fundamentales que Mark Douglas nos enseña en su libro de Trading en la zona. Pensar en probabilidades. Esta es la maravilla de este enfoque estadístico, ¿vale? Es objetividad. No es algo que hoy me levanto y me parece que esto es una sacudida, pero si sale mal digo que claro, no lo es porque como no ha hecho no sé qué, y si no es un ABC es un CDF, ¿vale? Objetividad. Y eso se lo dan los números. Recoger una gran cantidad de muestras, analizarlas y ver qué te dicen esos números. Es la única manera que tenemos de tener un enfoque 100% objetivo para operar en los mercados, ¿vale? Otra ventaja muy importante, la reducción o eliminación del factor humano. Para mí, uno de los elementos que componen una estrategia de trading más débiles, si no el eslabón más débil, es el factor humano. La estrategia puede estar muy bien planteada, tener una base sólida, eh, una lógica perfecta, pero el trader siempre la va a dañar. Podrá mantenerse durante un tiempo operándolo de forma efectiva, pero seguramente en algún momento no se encontrará en condiciones de hacerlo y lo echará todo por la borda. Factor humano, en algo tan emocional y sentimental como es el trading, que nos vemos afectados por multitud de factores, pues es algo fundamental. Entonces, cualquier herramienta que nos ayude a reducir o eliminar, pues este factor, este elemento, para mí es una ventaja, ¿vale? Esta ventaja te la aporta el enfoque cuantitativo. Más allá de esto, tenemos también la posibilidad de automatizar la estrategia. Hay operadores que prefieren que, aun pudiendo automatizar la estrategia, pues prefieren hacerlo, seguir operando de forma manual. Bien porque le gusta, bien porque le apetece plantarse frente a la pantalla y estar ahí. Bueno, esto es por elección particular de cada uno. Pero ¿dónde está la potencia de este tipo de enfoque? Pues la posibilidad de automatizar tu estrategia, que no tengas que estar delante de la pantalla para operar. Eso te abre millones de puertas. ¿Qué es lo más importante que tenemos hoy? Bueno, hoy en día no. Lo más importante que tiene el ser humano, para mí, es el tiempo. Es el activo más valioso que tenemos. Entonces, la posibilidad de ganar tiempo, que es lo que te ofrece esa automatización, es realmente muy poderoso, porque tú
automatizas tu estrategia, sigues operando, no estás delante de la pantalla y te dedicas a todo lo demás, a todo lo que quieres. O bien a seguir desarrollando ideas y estrategias de trading, bien a pasar tiempo con la familia, bien a seguir estudiando. Y esto, un enfoque discrecional, es imposible. O estás a una cosa o estás a otra. Ambas cosas no se pueden, ¿vale? Entonces, es otra de las grandes ventajas que yo le veo al enfoque cuantitativo, al trading objetivo, al trading automático, ¿vale? Luego hablaremos de los diferentes tipos de trading, porque hay unas combinaciones que se pueden hacer y no todo el trading cuantitativo es manual, perdón, no todo el trading cuantitativo es automático, hay trading cuantitativo manual, que sería, por ejemplo, el que estoy haciendo yo ahora mismo. Disminución del estrés. Al saber en qué contexto te puedes mover, al saber en qué entorno te puedes mover, en base a los números, en base al análisis hecho, el estrés disminuye radicalmente. La energía que gastamos es ínfima en comparación a la que puede gastar un operador discrecional que se enfrenta todos los días a analizar el mercado, a tirar sus líneas, a empezar a etiquetar como locos. Ese gasto de energía no lo tenemos, lo eliminamos por completo, ¿vale? Eso al final, en qué te repercute? Una disminución del estrés. Pues sin ir más lejos, en la felicidad, tu psicología mejora, tu día a día va a mejorar, no vas a estar cansado, ¿vale? Es muy importante, cuidar la psicología es muy importante. Entonces, es otro de las ventajas importantes de este enfoque cuantitativo. Con todo esto, no vamos a demonizar ahora para nada el enfoque discrecional, porque yo sigo creyendo en él, porque yo lo opero, de hecho, con mi dinero. Es que no tiene nada que ver. El otro día lo comentaba con un amigo. Yo puedo ser defensor del enfoque cuantitativo e igualmente defensor del enfoque discrecional. Lo único que tú tienes que ser consciente de las limitaciones de cada uno. Este tipo de conversaciones, este tipo de diapositivas, pues entre los traders discrecionales, generalmente entre los que tienen algo que venderte, pues genera un rechazo importante. ¿Por qué? Pues porque le sacas un poco las vergüenzas de aquellas cosas que ellos son conscientes de que es así. Ellos no saben cuántas operaciones perdedoras pueden esperar, no saben qué distribución de operaciones tienen positivas, negativas, break-even, no sabe cuánto gastan en comisiones. Este tipo de cosas a nadie le gusta que le den así en la cara y se lo desmascaren, ¿vale? Entonces, hay que ser consciente de que esto es así y tú puedes elegir seguir operando de forma discrecional. Yo, de hecho, lo hago. He cambiado el intradía que venía haciendo. Si reviséis los vídeos del canal, pues veréis muchos de ellos, operaciones en intradía, gráficos de minutos, muy baja escala, ¿vale? Eso pues poco a poco lo hemos ido solucionando. Proceso de creación de un sistema basado en análisis cuantitativo. Igual, la gente que venga ya de profundizar en este tipo de operativa, pues no es necesario, pero vamos a hacer una pequeña review de lo que sería, pues bueno, un proceso general. Luego cada autor, cada trader, pues tiene sus maneras, su librillo, ¿no? Como se dice, de bien hacer una cosa de una manera o de otra, pero en un concepto global podríamos, podríamos establecer como una serie de pasos, ¿vale? Partimos de una idea de trading en la que planteamos una hipótesis de trabajo. Esto puede ser tan simple como pensar en comprar cuando el precio ha desarrollado 4 velas alcistas, o tan complejo como alguna estrategia eh, de arbitraje o no sé. Esto abarca mucho, mucho campo, ¿vale? Cualquier idea de trading, en caso de que la queramos operar con un enfoque cuantitativo, la tenemos que parametrizar. Su lógica tiene que ser 100% objetiva, ¿vale?
tenemos que anclar la palabra cuantitativo, enfoque cuantitativo, con objetividad, porque es lo que principalmente lo define, ¿vale? Una vez parametrizada su lógica, bueno, en el tema de la parametrización podríamos incluir pues el tema de dónde se colocarían las órdenes de entrada, en qué punto tomaríamos la toma de ganancia, el stop dónde estaría, si tomaríamos o no break-even, con qué porcentaje de cuenta vamos a invertir en esa operación, los parámetros que más o menos yo creo que todo el mundo ya conocemos, ¿vale? Una vez tenemos todo bien parametrizado, nos toca pasarlo por el test del tiempo. Utilizamos datos históricos para comprobar su rendimiento. Siempre nos dicen que, claro, que algo que ha rendido bien en el pasado, pues puede que, ¿por qué no? En el futuro que no rinda bien, que rinda mal. Eso es cierto. Resultados pasados, como ya todo el mundo sabe, no te aseguran resultados futuros. Pero digo yo que será mejor comprobar que esa estrategia ha rendido bien en el pasado, ¿no? Creo que es más lógico esperar que si algo ha rendido bien en el pasado, pues tiene más probabilidad de rendir en el futuro mejor que una estrategia que directamente ha rendido mal en el pasado, ¿vale? Pues ese sería el primer filtro que tiene que pasar. Sobre datos históricos del pasado, comprobamos como si fueran operaciones reales, como si fueran operaciones totalmente válidas, cómo rinde el modelo que estamos desarrollando, ¿vale? Una vez recogida todas las... Una vez hecho todas las pruebas en datos pasados, pasamos a realizar los análisis de esos eventos recogidos. Aquí es donde digo que, bueno, pues habrá autores que prefieren hacer análisis de una manera, de otra. Lo importante es que ese análisis sea robusto, que al operador le dé confianza y que sea algo pues importante. El análisis es uno de los puntos más importantes del backtest, del proceso de backtest, ¿vale? Hay muchas medidas a optimizar, muchas medidas a valorar. Y bueno, yo creo que eso también es un paso que poco a poco con el tiempo el operador va adquiriendo mayor experiencia, va viendo qué es más importante, qué es menos relevante y como todo, pues es un camino de mejora continua. Una vez desarrollado el análisis, pasaríamos a uno de los últimos pasos, que sería la optimización, en la que identificamos qué parámetros mejoran el rendimiento y cuáles lo empeoran, ¿vale? Pues bueno, aquí también metemos un poquito la experiencia del trader, que ya pues, poco a poco va desechando directamente parámetros, va quedándose con los que mejor funcionan. Yo os voy a dar un tip de los pocos estudios que he hecho. Dos de los mejores parámetros para mí es el filtro horario y el tamaño del stop loss, como luego veremos más adelante. Estos son dos de algunos de las variables que mejor funcionan, bajo mi punto de vista y en base a los estudios que yo he podido hacer, ¿vale? Luego hablaremos del tema indicadores porque también es un poco controvertido todo el uso de indicadores en análisis cuantitativo. Y finalmente, pues llegamos a la operativa. Algunos prefieren empezar poco a poco y testearlo también con cuentas muy pequeñas durante X tiempo. Otros ven una pérdida de tiempo, pues hacer eso mismo y directamente lo empiezan a operar. Eso ya cada uno depende de dónde venga, depende del aprendizaje que haya tenido, pues preferirá un tipo de modelo u otro. Pasamos a presentar la estrategia. La estrategia R1, R viene de mi nombre, de Rubén. La 1 es porque es la primera versión que hemos sacado. Ahora mismo esta estrategia se ha hecho totalmente de forma manual, pero ahora mismo, por ejemplo, pues tengo encargado a unos programadores el desarrollo de un robot, de un EA, para poder automatizarla. En caso de que todo salga tal y como espero, que sí,
pues esta estrategia pasará a llamarse R2, ¿vale? Una nueva versión en la que incorpora pues esa mejora, ¿vale? Y así sucesivamente. Si vemos algo relevante en futuras optimizaciones que tengamos que hacer, pues desarrollaremos posteriores estrategias R1, R2, R3, etcétera. La estrategia está a nivel cartera y esto es muy importante. Esto quiere decir que no opera únicamente un activo. En este caso, operamos 6 activos, ¿vale? Esto es relevante porque no estamos expuestos únicamente a, pues a un mercado, a un movimiento en un mercado en particular. Cuando puede que un activo vaya bien, el otro va peor y entre todas se contrarresta, ¿vale? Esto es la potencia de este tipo de estrategias. Un paso más allá de lo que es la estrategia R1, pues serían estrategias que operan con diferente método, diferente enfoque. Este es un tipo de estrategia híbrido entre tendencial y contratendencial. Esto quiere decir que no es una estrategia puramente tendencial, ya que no deja correr las ganancias, ¿vale? Nosotros vamos a por unas tomas de beneficio ya fijas, establecidas, y no utilizamos ningún tipo de trailing stop para que deje correr las ganancias, ¿vale? Por otro lado, tampoco sería contratendencial porque la estrategia no opera únicamente buscando reversiones de la tendencia, ¿vale? No opera reversiones del precio. Aunque las hace, no es, dijéramos, el motivo principal de su creación. El comportamiento, dijéramos, los cimientos de la estrategia, está basado únicamente en un patrón del precio. Únicamente utilizamos los datos del precio. No incluye ningún indicador. Con el tema de los indicadores tengo una batalla particular porque al poco de adentrarme en el mundo del trading cuantitativo, todo lo que veía, todas las referencias, era todo relacionado a indicadores. Y yo no conjugo para nada con esta filosofía. Más adelante lo explicaré un poquito más. Nosotros utilizamos unos niveles 100% objetivos y sobre ellos esperamos que se desarrolle cierto comportamiento, ¿vale? Este comportamiento se basa en la ley de la oferta y la demanda. Esto es muy curioso porque aunque no utiliza los datos del volumen, el propio comportamiento en sí no es aleatorio. No es un comportamiento que hemos dicho, como poníamos el ejemplo anterior de vender a la sexta vela compradora o comprar cuando el precio haya avanzado X número de puntos. No, esto es un comportamiento que tiene una base muy lógica y que tiene mucho que ver con cómo se mueven los mercados, ¿vale? Esto es muy importante. No hay que aunar el tema del trading cuantitativo con los indicadores, porque ya me ha pasado, algunos compañeros en el perfil de Twitter me comentaban que para ellos era prácticamente como un sinónimo todo el tema del enfoque cuantitativo o algorítmico o sistemático con el uso de indicadores, y para nada, esto no tiene nada que ver. Hay estrategias pues puramente que utilizan los datos del precio, como por ejemplo es esta, y no tiene nada que ver con el tema de indicadores, ¿vale? Vamos a seguir. Los activos que utiliza la estrategia. Incluye todos los pares de divisas mayores, excepto el neozelandés dólar. El backtest es independiente para cada activo. Sería un error no optimizarlos por separado. Estos son los 6 activos que componen la estrategia. Para mí, cada activo pues, es particular, tiene unas condiciones particulares y aunque he comprobado que rendiría bien, obtendría una buena rentabilidad utilizando una misma estrategia para todos. Cuando hablo de estrategia, hablo del tamaño de R, del tamaño de TP que se va a buscar, o si lleva incorporado o no break-even. Pues por los análisis que yo he hecho en cada uno de ellos, que los he optimizado de forma individual, pues he visto
que cada uno rinde mejor pues, con su propia configuración. Si el eurodólar veo que me rinde bien con un stop loss de 0 a 119 pips, ¿por qué voy a obligar al australiano dólar a que maneje esa configuración? ¿Vale? Estas son las únicas configuraciones que difieren dentro de los 6 activos. El tamaño de TP que va a buscar la estrategia, si lleva o no incorporado el break-even, y en este caso dónde lo lleva, el tamaño, distancia del stop loss en puntos, bueno, en pips, los días que opera esta estrategia, los días de la semana, como vemos el dólar CAD solo opera martes, miércoles y jueves, y las horas que opera dentro, dentro del mercado abierto. Voy a buscar un ejemplo en el Excel, en este caso de libra dólar, para que veamos el rendimiento que tiene la vela de las 16 y por qué la desechamos. Vamos a ver. No he comentado nada al principio, pero cualquier duda que tengáis, me podéis interrumpir sin problema. Tengo algunos amigos ahí al otro lado que están viendo si hay algún tipo de pregunta o lo que sea. Con cualquier cosa que dudéis o sugerencia o pregunta, lo que sea, me vais comentando y lo vamos viendo sobre la marcha. Luego al final dejaré también tiempo por si alguno quiere comentar algo, pero ya te digo, sin ningún tipo de problema sobre la marcha podemos ir resolviendo lo que veáis. Vamos a ver, libra dólar. Ahí vemos el PDF del libra dólar, del análisis que hicimos. Como veis, la vela de las 8, la vela de las 12, un rendimiento normal, un rendimiento bueno, y la vela de las 16, un rendimiento negativo. Para estas dos estrategias, para 4 Rs, pues bueno, medio aceptable. Pero al final la estrategia que operamos en la libra dólar fue la que va a buscar 2 Rs con break-even en 1. ¿Qué necesidad hay, después de analizar esto, de incorporar esa vela, la vela del 16, si en todo el periodo previo analizado en datos históricos me ha dado un menos 25% después de un tercio de las operaciones? ¿Vale? Esto es importante porque son 700 y pico operaciones, o sea, un 30% de global de todas las muestras obtenidas y me da un rendimiento negativo. Esto no es casualidad. Bajo mi punto de vista, no es casualidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo más lógico para mí sería desechar la operativa en esta hora. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo hemos ido decidiendo, tomando decisiones según los análisis que veíamos. ¿Vale? Vamos a ver el análisis del dólar CAD para ver cómo nos mostraba que los lunes y viernes eran malos días para operar. Vamos a ver. Aquí tenemos exactamente lo mismo. ¿Vale? Distribución de las operaciones por día. Este fue el rendimiento del dólar CAD una vez recogida todas las muestras en bruto. ¿Vale? Esto fue rendimiento en bruto. Y después de pasarle únicamente ese filtro, la cosa cambió tal que así. ¿Vale? Fijaos la importancia de las correctas optimizaciones. Pero claro, optimizaciones de este estilo, no optimizaciones de cambio la media, en vez de la 22 le pongo la 21 y el RSI en vez del 7 le pongo el 8. ¿Vale? Si después de 17% de eventos y de 20% de eventos yo veo que esto es negativo, ¿qué necesidad tengo de operarlo? Es una muestra estadística suficientemente relevante dentro de las obtenidas, dentro del total, como para decidir no operarlo, como para decidir desechar la operativa de lunes y viernes y quedarnos con la zona robusta, ¿no? Yo creo que no es descabellado. Pues este es el tipo de decisiones que tomamos a la hora de decidir el tipo o las características propias de cada activo. Con el stop loss pasaría exactamente igual.
un análisis stop loss robusto de forma independiente por cada una de ellas, y esta sería la configuración que mejor se adecuaría al rendimiento pasado, ¿vale? El marco temporal que usa la estrategia es 4 horas, únicamente opera el marco temporal hace 4 horas, y únicamente las velas de las 8, de las 12 y de las 16. Esto en MetaTrader, y depende de dónde estéis, supongo que será así, difiere porque en realidad la vela que si ponéis el cursor por encima veis un 8, en realidad se empieza a desarrollar a las 7 de la mañana, ¿vale? Siempre estoy hablando de hora española. Esto quiere decir que yo opero la vela de las 8 que empieza a las 7, pero que se termina de rellenar a las 11, ¿vale? Entonces, la vela de las 8, para operar la vela de las 8, yo tengo que estar presente delante del ordenador a las 11, porque empieza a las 7 y termina a las 11. Y lo mismo ocurre con la vela de las 12 y con la vela de las 16. La vela de las 16 empieza a desarrollarse a las 15 y yo tengo que estar delante de la pantalla para tomar decisión sobre ella a las 19 horas, ¿vale? A las 7 horas de la tarde. Un punto muy importante es el último concepto que vemos ahí abajo. La selección de estas horas no es por optimización, sino por elección. Yo creo firmemente que el trading debe adecuarse a las características, a la personalidad de cada operador y no al revés, ¿vale? Eh, ¿Yo para qué necesito cuantificar a las 12, a las 4, si no voy a estar presente a esas horas en el mercado? Yo quiero que el mercado se adecue a mí. Yo tengo disponible esas horas, pues yo backtesteo esas horas y tomo decisiones esas horas, que son las que voy a estar presente. Esto se trata de mejorar la calidad de vida, no de ser un esclavo del mercado, ¿vale? Entonces esto tenéis que observarlo también desde ese punto de vista. Yo creo que esto es muy importante también. La gestión dentro de la estrategia de R1. Las órdenes de entrada y de stop siempre se ubican en el mismo sitio. Esto está establecido, está parametrizado y siempre van a estar colocadas en el mismo sitio. El stop loss no se ubica en base a una distancia fija en puntos. El stop loss se coloca en base a lo que haga el precio. No es, pues, una vez que esté la orden de entrada colocada, necesariamente se coloca a 20 pips de la entrada. No. Algunas veces se colocará a 20 pips, algunas veces a 80. Depende de cómo se desarrolle ese comportamiento que buscamos en sí, ¿vale? Los estudios realizados han determinado si es mejor colocar la operación en break-even y en qué punto realizar la toma de beneficio. Esto es lo que hemos visto antes. Esto es esto de aquí. ¿En qué punto rinde mejor la estrategia para break-even? Si da el caso de que rinde mejor, y dónde tomar beneficios, ¿vale? Como vemos, el euro dólar, para lo que yo busco, rinde mejor, me da una mejor optimización cuando la estrategia es buscar solo 4 Rs. Para el caso del dólar yen es 4 Rs con break-even en 1. Para el caso del australiano dólar es 3 Rs. Para el caso de la libra son 2 Rs con break-even en 1. La libra me llamó mucho la atención porque después de hacer los 3 análisis, los 3 backtests previos del euro, del yen y del australiano, en todos ellos, en los 3, la estrategia que iba a buscar 2 Rs obtenía un rendimiento muy, muy, muy pobre, significativamente pobre. Y me llamó la atención, en este caso, que la libra dólar pues obtenía un gran rendimiento con esa estrategia, con ese recorrido de 2 Rs con break-even en 1. Entonces, pues volvemos a lo anterior. Si la estrategia que mejor se funciona para este activo es esa, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué utilizar otra? ¿Vale? Esto es un punto importante de la optimización. Vamos a continuar. Como comentamos al principio, esta estrategia no hace trailing stop. Para que no sepa trailing stop, pues dijéramos que el stop se va modificando según
continúa el avance del precio, ¿vale? Esta estrategia, el stop se mantiene ahí en caso de que sean estrategias de 4R fijo, pues, se mantiene y no se cambia. En caso de que sea 4R con break-even en 1, pues cuando el precio alcanza ese 1R, el stop se va al nivel de entrada, break-even, como ya todo el mundo sabe, y desde ahí no se mueve, ¿vale? En ese punto o alcanza TP o toca stop, ¿vale? El riesgo que manejamos en la estrategia por operación, el 1% del capital de la cuenta, ¿vale? Esto no tiene mucho mayor misterio. Ni hemos establecido un porcentaje determinado de riesgo simultáneo en cuenta y, por ende, tampoco un número máximo de operaciones simultáneas. ¿Esto qué quiere decir? En base a lo que yo he backtesteado, yo he tomado todas las operaciones que me daba el modelo. No he tenido en cuenta si dentro de ese de ese periodo de tiempo ya había abiertas 1, 2 o 3 operaciones, ¿vale? He tomado absolutamente todas. Al ser un marco temporal amplio, H4, no nos juntamos con un gran número de operaciones, ¿vale? Y luego la operativa va a ser en modo exponencial. Hago un breve resumen para que no conozca este tipo de operativa. En el modo exponencial, en este caso, como arriesgamos el 1%, se trata de arriesgar ese 1% en base al balance de la cuenta. Entonces, al principio, si abres una cuenta con 10.000 euros, el 1% serán 100 euros. Y según vas avanzando, cuando la cuenta llegue a 100.000, ese 1% va a variar. Según avanzas, según vas obteniendo rentabilidad, el 1% se adecúa al monto total de la cuenta. A diferencia del modo lineal, perdón, en el modo lineal siempre operas con la misma cantidad, con el mismo riesgo. Si queréis denominarlo en euros o en dólares, pues siempre sería esa misma cantidad fija, independientemente del estado de la cuenta, de si crece o decrece, ¿vale? Información general del backtest. Los datos que hemos recogido comprenden desde el año 2000 hasta finales de 2018, que fue cuando comencé a hacer el backtest. Son 19 años naturales en los que se han recogido un total de 12.000 y pico eventos y que tras la optimización se ha quedado en 7.800 eventos. Todo el desarrollo del backtest ha sido de forma manual y ha requerido aproximadamente unas 300 horas de trabajo. Tanto la recogida de toda la muestra, de todos los eventos, como luego el análisis y optimización, ha sido de forma manual, ¿vale? La plataforma utilizada ha sido MetaTrader 4 en este caso, y para el análisis y demás hemos pues una simple hoja de Excel. Ojo con esto, que es muy importante. Que esto me haya llevado 300 horas de trabajo no quiere decir que vaya a funcionar, ¿eh? Esto es que me ha llevado esa cantidad de tiempo, punto, ya está. Porque si yo hubiera tenido el conocimiento necesario como para automatizar la recogida de datos, me habría llevado 2 horas, ¿vale? Esto siempre lo comento a modo anecdótico. Esto no quiere decir que necesariamente porque ha sido trabajoso vaya a funcionar. Los números que obtenemos del backtest. Como vemos, el porcentaje de stop loss es el 56,5%, el porcentaje de break-even 22,2% y el porcentaje de toma de beneficios el 21,3%. Aquí vamos a romper con otro mito que mucha gente tiene todavía, que me parece increíble, que es algo muy sencillo, y es que no se necesita una distribución de probabilidad a favor de las tomas de beneficio, a favor de las operaciones ganadoras, para que una estrategia sea rentable, ¿vale? Ahí tenemos los números. Con un 56,5% de operaciones perdedoras y solo un 21% de operaciones ganadoras, esta estrategia en números, en datos pasados, es rentable. ¿Por qué? Porque, como veis, la columna de ratio medio, ahí vemos la distribución, los valores de cada distribución. En este caso, cuando pierde, la estrategia pierde el menos 1,01%.
y cuando gana 3,31. Pues esto es tan sencillo como eso. No es necesario ganar el 80% de las veces ni el 70% de las veces para que una estrategia sea rentable. Esto es muy sencillo de entender, ¿vale? Todo tiene que ver con lo que ganas cuando tienes una ganadora y con lo que pierdes cuando tienes una perdedora, ¿vale? Esto es muy importante. Bueno, diversos promedios. Tamaño del stop loss también es muy importante porque tiene mucho que ver con las comisiones, principalmente con el spread, ¿vale? Un stop loss mucho menor se vería mucho más afectado por el spread. Es por eso que yo recomiendo moverse a timeframes superiores, porque a mayor stop loss, menos te vas a ver afectado por el spread, ¿vale? De los 19 años hemos tenido 18 positivos y solo uno negativo. Este uno es muy importante porque está ahí. Este uno es muy importante porque puede pasar. Puede pasar y tú te has pegado un trabajo impresionante y puedes tener un año perdedor. Y está ahí, y está contemplado, ¿vale? Mayor ganancia, ganancia media, mayor pérdida, pérdida media. ¿Que ese año perdedor fue solo del 3,39%? Vale, pero está ahí. O sea que hay que tenerlo muy en cuenta. El número total de operaciones todos los años nos ofrece un promedio anual de 413 operaciones, un promedio mensual de 34 y semanal de 7. Llevamos operándolo desde comienzos de año, como ya he comentado, de forma manual, y se puede decir que se maneja en esas distribuciones, ¿vale? Tanto de TPs como de stop loss, como el número de operaciones en sí. Análisis de secuencias. Aquí vemos el número máximo de eventos seguidos que en datos pasados nos ha mostrado la estrategia. En este caso son 13 perdedoras y 6 ganadoras. Más allá de esto, que esto es importante, también es relevante conocer cuántas veces se han repetido esas rachas, ¿vale? Porque la racha perdedora de 13 la hemos tenido una vez, pero de 12 hemos tenido 3, de 11 hemos tenido 4 y así sucesivamente. Esto es muy importante conocerlo, ¿vale? No basta con saber, no, tienes que saber exactamente esa distribución. ¿Cuántas veces puedes tener 5 perdedoras? Pues mira, son muchas, pero tienes que saberlo. Entonces, y aquí enlazando con el comienzo del webinar, cuando tú sabes que tu estrategia puede perder 13 seguidas y más, porque si aún sigue perdiendo 14 o 15, es que estaría dentro de la normalidad, ¿vale? El modelo seguiría operando exactamente igual. No se habría roto nada, porque esto tiene unas desviaciones, tiene unos extremos que se contemplan, ¿vale? Entonces, si tú has perdido 8 operaciones, perfecto, está dentro de la normalidad, no pasa nada. Yo tengo que seguir operando igual. Tengo que seguir operando igual porque lo tengo cuantificado, ¿vale? Es lo que me han dicho los números, no es algo que yo me esté inventando. Es por esto, es por todo esto que es importante el análisis, el enfoque cuantitativo. Todos estos números, todo esto hay que tenerlo bien presente a la hora de operar. Si no lo tienes, pues entran las dudas, entran el me he equivocado, algo he hecho mal y para nada. Todas las estrategias van a pasar por momentos malos y eso no quiere decir que haya dejado de funcionar. El problema es que no sabemos si ha funcionado en algún momento, porque no lo hemos cuantificado. Ese es el problema que tenemos la mayoría de operadores discrecionales, ¿vale? El análisis de drawdown. Vamos a ver primero el rendimiento en modo lineal. Un momento que abro el Excel. Este es otro análisis pues, importante que hay que hacer. Y os voy a comentar las diferencias que habría entre el modo lineal y exponencial. El modo lineal principalmente lo utilizamos para ver que en la estrategia pues encontramos esto.
encontramos, vamos a ver si pongo esto, que tenemos este movimiento, ¿vale? Eso es lo que queremos ver en el modo lineal, que vemos esta pendiente alcista, esta pendiente de rentabilidad positiva, que se mantiene en el largo plazo, como vemos, las 7.800 operaciones, la distribución que hemos visto anteriormente, y esto es lo que buscamos ver en el modo lineal. Con esto deducimos que probablemente hay una anomalía anclada en ese comportamiento que estamos operando con una esperanza matemática positiva, ¿vale? Eh, a partir de aquí, el análisis, en este caso de drawdown, habría que hacerlo en modo exponencial. ¿Por qué? Porque es el modo en el que tú vas a operar. En este caso yo es en el que he elegido operar. Cuando seleccionamos el modo exponencial, pues vemos que la curva pues, cambia totalmente, ¿vale? Lo que al principio veíamos aquí unos pequeños drawdowns, aquí desaparecen y todo se vuelve mucho más volátil, mucho más violento a finales de rendimiento de la estrategia, ¿vale? Eh, claro, al ver esto yo me encontraba con el problema de que, ¿qué pasaba aquí abajo? Porque yo he visto que en el modo lineal aquí había drawdowns. Entonces, ¿qué pasa? ¿No lo voy a tener en cuenta? Si yo sé que están ahí. Y lo que hice, pues, una solución muy arcaica. Dividí todas las operaciones en paquete de 2000 y en modo exponencial las analicé. A nivel general, a vista de pájaro, esta es el análisis de drawdown que haríamos únicamente observando todas las operaciones en el modo exponencial. Vemos que maneja drawdown del 37, del 38%, con promedios del 19 y con eventos, esto quiere decir el número de eventos que se dan que construyen ese drawdown, un promedio de 106 eventos. Claro, vamos a tener en cuenta que este gráfico representa 7.800 eventos para 19 años. O sea que es una muestra bastante importante. Luego hablaremos también de la importancia de la muestra, de la cantidad de los eventos que componen el backtest. Vamos a ver. Este cuadrado azul, si veis, es este pequeño cuadrado azul, este paquete de la izquierda. Pues dentro de esto de aquí de la izquierda, a ver si lo señalo, no sé si lo estáis viendo. Dentro de ese paquete de la izquierda se representa de esta manera. Yo a esto le he hecho un análisis independiente también, modo exponencial. Nos dan estas distribuciones. Lo mismo he hecho con el siguiente paquete, que nos dan unas caídas superiores. Si vemos, este drawdown, muy importante, y esto de aquí, si nos vamos al gráfico lineal, pues estaríamos hablando de estos primeros de aquí. A ver, estaríamos viendo estos primeros de aquí, ¿vale? Por eso me parecía poco real no tenerlos en cuenta, porque yo sabía que ahí había aparecido algo. El tercer paquete, lo mismo, su distribución de probabilidad, el número de porcentaje, perdón, de los drawdowns y los eventos que lo componen. Y el último, que este sí que se parece al original. Si os quedáis con esta imagen, la comparáis con el original y es prácticamente igual. Esta última caja, la caja naranja, es prácticamente igual. Además, si os fijáis en los porcentajes, 28, 16, 21, va a corresponder con los que aquí vemos. 28, 16, 21, ¿vale? En este caso no varía. Esto lo hace el efecto de la exponencialidad. Un gráfico de dispersión para ver, pues bueno, que los promedios se manejan, son entre el 10 y el 20%, 17%, ahí se encontraría la mayoría de las muestras, en este caso de los drawdown, ¿vale? Análisis muy importante. ¿Por qué? Pues porque yo mañana empiezo a operar, pasa X tiempo y tengo un 20% de drawdown y si no estoy preparado psicológicamente, quiebro. Y esto no puede pasar, porque esto lo tienes que tener cuantificado. Y si has hecho tu análisis correspondiente a tu estrategia,
sabes qué esperar, ¿vale? Esto todo tiene que ver con la psicología, para cuando llegue ese momento, que no te derrumbes, que sabes que estás dentro de la normalidad, ¿vale? Luego, una cosa muy importante es que drawdown, por drawdown vamos a pasar todas las estrategias. Es que lo importante es tenerlo cuantificado, ¿vale? Aquí apostamos a esto, a 7000 eventos, la ley de los grandes números, ¿vale? Esta es la estrategia. Yo apuesto a esto. Pero yo sé que tengo que pasar por esto. ¿Somos conscientes? Yo sé que tengo que pasar por estos periodos de laterales, que a lo mejor son meses, ¿vale? Sé que voy a pasar por ellos, pero yo apuesto a esto a largo plazo, ¿vale? H4, pocas operaciones, largo plazo. Sé que esto voy a pasar por aquí, sé que vamos a pasar, pero esta no es mi batalla, ¿vale? Hay que ser consciente de dónde estamos. 20%, 56% de pérdidas. Ojo, este es este modelo. Empiezo a trabajar en otros modelos y a lo mejor dan otro tipo de distribución de probabilidad. Pero yo sé dónde estamos parados, ¿vale? Yo sé los movimientos que tenemos laterales. Y que me pegue 2 meses en un drawdown, para mí no va a ser relevante. ¿Por qué? Pues porque lo tengo cuantificado, porque sé qué esperar y qué no. Por eso la importancia del backtest, para mí. El que no lo quiera ver, pues será problema suyo, ¿vale? Análisis de Montecarlo como fase final de todo el análisis para ver si verdaderamente pues tenemos una anomalía anclada en ese comportamiento, si verdaderamente tenemos un alfa positivo, si tenemos una esperanza matemática positiva, ¿vale? Si veis, voy a borrar esto. Aquí colocamos, en este caso, si recordáis, esto era la distribución de las operaciones perdedoras y lo que se pierde cuando la operación es perdedora. En esta probabilidad colocamos las operaciones en break-even y lo que se pierde cuando tenemos un break-even. Se pierde en break-even por el coste de transacciones, ¿vale? Por el spread y la comisión. Por eso no puede ser un resultado positivo, a no ser que tú tengas cuantificado que el break-even es break-even más 1 más 2. En este caso, mi break-even era nivel de entrada. Y si le sumas las comisiones, pérdida, menos 0,04, ¿vale? Probabilidad número 3, que son las ganadoras y lo que ganamos. Lo que ganamos cuando tenemos la operación ganadora. 100%. 7000 eventos. Estos son 1000 experimentos, ¿vale? A lo mejor la estrategia R1, la que yo he cuantificado, está aquí. Pero sé que tiene esto, por arriba y por abajo, ¿vale? Yo sé qué esperar de la estrategia. Este análisis es muy importante. Yo quiero ver esto de una estrategia. Además de darle el número suficiente, quiero ver que se comporta de esta manera, que en el largo plazo yo no juego a 2 meses, ni a 3 meses, ni a 6 meses, ni a un año. Yo estoy jugando a una estrategia de mucho más tiempo, ¿vale? Esto es lo que quiero ver en una estrategia de este tipo. Además de este tipo de análisis con el número de eventos, podemos aterrizar uno mucho más cercano, como sería el análisis del año. Si recordáis, el número de operaciones promedio que me salían al año eran 413. Lanzo el mismo Monte Carlo con la misma distribución, 94%. Ojo, 55% de estrategias, si tenemos el cero por ahí, 55 son negativas, el resto positivas. Esto puede pasar, ¿eh? Si recordáis ese año negativo que tuvimos, aquí está, es uno de estos. Lo normal en un año para esta estrategia, con datos pasados, es que el 94,5% sean positivas. Termine con un rendimiento positivo, ¿vale? En alguna de estas. Puede ser esta superior o puede ser una que se quede aquí, ¿vale? Pero yo tengo que saberlo. Yo sé sé lo que esperar y lo que no. Yo he hecho mi trabajo. He recogido mis muestras, las he analizado
y esto es lo que tengo. Yo sé qué esperar y qué no, ¿vale? Por eso vuelvo que es un enfoque muy importante. Hemos terminado con la parte de la explicación de la estrategia y ahora quiero introduciros unos grandes conceptos que le llaman. eh, mm, Unos conceptos que para mí son importantes, que muchos pasan por alto y que no debería ser así, ¿vale? Quería hablaros del efecto de las comisiones. El que viera el primer vídeo, que ya comentaba por este tipo de cosas, pues ya sabe de lo que hablamos. Casi nadie tiene ni el spread, ni la comisión propiamente dicha, ni el swap tiene en cuenta. Y esto es muy importante. Esto puede acabar con una estrategia ganadora, ¿vale? Esto puede acabar con una estrategia ganadora, una estrategia intradiaria que si no fuera intradiaria ganadora, en ese marco temporal es perdedora. M1, M2, M5, M15. ¿Por qué? Pues porque manejan stop loss muy pequeños y el spread se los come, ¿vale? El spread se los come. O bien tiene un porcentaje de operaciones ganadoras muy altas, o bien gana mucho cuando gana. Pero tiene que darse una de las dos porque si no, es negativo. Vamos a poner un ejemplo. La cantidad en números, en pips de stop loss de esta estrategia hemos dicho que eran 62. El spread medio es 1. He puesto 1 y quizás será hasta menos, porque Darwinés en eurodólar, por ejemplo, da 0,2, 0,3, 0,4. En algunas da, bueno, he redondeado un spread medio en 1. Y comisión igual, 0,5, 0,6. Quiero decir que no cambiaría. La muestra que el dibujo, que la curva que me da no va a cambiar, porque yo a esto le sume 2 puntos. Es igual. Es igual, no le afecta tanto como le afectaría a otras estrategias con un tamaño de stop loss mucho más reducido, ¿vale? Esto es muy importante. Yo puedo manejar todavía spread de 5 y bueno, tiene sus más y sus menos, pero sigue siendo ganadora, ¿vale? Meterle un spread de 5 a una estrategia que está operando con un stop loss de 10 puntos. Te estás comiendo la mitad, ¿vale? Te estás comiendo la mitad. ¿Cómo de bien lo tienes que hacer para saltar esa barrera, ese hándicap que tienes? Esto es muy importante. Ya más allá de que el enfoque que tenga sea discrecional, sea el que sea, es que me da igual. El stop loss es muy importante. Entonces, mi recomendación es que o manejáis comisiones profesionales que no tenéis spread o cualquier tipo de cosa parecida, o moveros a timeframes superiores, porque esto puede acabar con una cuenta, ¿vale? Yo os reto a que cualquiera que tengáis operativa intradiaria, que veáis el extracto de las comisiones que os cobra broker. Algunos se llevarán una sorpresa. Lo que puede pasar con una operativa que es ganadora. Le metes un spread acorde. Vamos a contextualizar, ya lo dije en otro vídeo, este ejemplo, ¿no? De spread 10. De spread 10. Esto no es real, pero imaginaros que esta estrategia, en vez de un stop loss de 60, maneja un stop loss de 15. Y que este spread, en vez de poner un 10 ahí, pone un 2 o un 1. Si es que con un 1 me da igual, me vale. Esto es lo que pasaría con una estrategia ganadora. Esto es lo que pasaría. Pero tenemos que saberlo. Si no lo sabemos, no llegamos a esta conclusión. No llegamos a la conclusión de que tenemos que alejarnos de los time frame pequeños. ¿Vale? Y este ejemplo me sirve para enlazar con la importancia de la muestra. A mí me han enseñado que un backtest se le denomina como tal cuando al menos tiene 5.000 eventos. 5.000 eventos. Cada autor sabrá por qué hace o recomienda ciertas cosas. Yo veo autores que recomiendan
o que ven relevante backtest con 100 o 200 eventos. Y con menos. Y con 30. Y no sé si me sangran los ojos o no sé. Fijaos qué pasa aquí. ¿Qué puede pasar aquí? Este backtest es de 7000 eventos, 7000 y pico eventos. Si yo empiezo a tomar muestras aquí, de aquí a aquí, ¿qué pasa? O de ahí a ahí. Tengo un backtest rentable, ¿no? Supongamos que estos son 200 eventos. Tenemos un backtest rentable. Pero hemos visto lo que hay detrás, lo que puede haber delante. Esta es la importancia de la muestra del backtest. No me valen 30 eventos. No me valen 50, ni 100, ni 200, ni 500. Me valen 5000 eventos. ¿Vale? Me valen 5000 eventos. Porque sí que puede pasar esto. Tú tomas esto como backtest, o tomas esto y te crees que has encontrado un modelo rentable y para nada, amigo. Porque no ves el bosque. El bosque es lo que pasa antes y después. Y esto enlazo con otra idea. No, es que opero en gráfico diario o tal comportamiento solo tengo disponible, pues eso, 30 operaciones. No puedo coger más. Perfecto. Que tú solo tengas disponible 30 operaciones no quiere decir que ese backtest sea significativo, que esa muestra sea relevante. Lo siento. A partir de ahí, ¿puedes operarlo? Pues hacer lo que quieras. Perfectamente lo puedes operar y puedes tener un buen rendimiento, pero no vas a saber si se basa más en la suerte o en la aleatoriedad que en otra cosa. ¿Vale? Esto es muy importante también para toda la gente que ya ha dado paso a hacer el backtest. Vamos a hacer backtests robustos, ¿vale? Vamos a hacer backtests importantes. 7, 8, 10.000, 20.000 eventos, si lo puedes hacer de forma automática. Que ese será mi próximo paso también. A ver si lo logro hacer. No hagas backtests enanos. No hagas estos backtests, que te vas a pensar que tienes algo y luego dicen, no, es que no funciona en real, no ha funcionado. Pero ¿cómo va a funcionar? ¿Qué robustez tiene ese backtest? ¿Cuántas pruebas has hecho? Pero si es que me enseñas una muestra de 500 eventos. No, pues es que he tardado 2 meses en... Me da igual que tarde 2 meses en hacerlo. Que hayas tardado 2 meses, que no tengas tiempo en hacerlo o que no tengas los medios, no quiere decir que sea válido. ¿Vale? Esto es muy importante. Hay que echarle horas. O sabes programar o si no sabes como yo, eres un cero, pues tienes que echarle horas. No te queda otra si quieres hacerlo bien. Si quieres hacerlo bien. Pero backtests de 30 eventos, ¿qué son 30 eventos? O 100 o 500. No sé, yo pongo en duda ese tipo de planteamientos. Vamos a continuar. Una medida de robustez. Pues esto ya lo hemos hablado. Esto es, en este caso sería, por ejemplo, ¿no os parece robusto un comportamiento, una estrategia cuya distribución de operaciones por sentido, tanto en compra como en venta, es positiva? 50% de las muestras de compra, 50% de venta, ambas positivas y muy positivas. ¿Os parece una muestra de robustez? ¿Os parece una muestra de robustez que las 3 horas que hemos elegido para operar sean bien, sean eh, positivas a grandes números? Un tercio de cada del total de la muestra recogida por hora igualmente rentable. ¿Os parece eso una medida de robustez? Esto lo voy a obviar porque entra dentro de la propiedad intelectual de la estrategia. Distribución por día. ¿Os parece una medida de robustez que todos los días rinda bien? Para mí sí, ¿vale? No me tengo que ir a planteamientos esotéricos para ver la robustez o no del sistema. Yo quiero ver que rinde bien esto en todas las circunstancias. ¿Os parece robusto que la estrategia en 19 años
ha pasado por todas las condiciones posibles que se han dado en el mercado y sigue rindiendo bien. Aquí vemos todos los años. Alguno dice, no, es que después del 2008 pasó no sé qué y hay muchas estrategias que fallan. Después de 2008 todo verde. El mismo comportamiento, ¿vale? Mira, encima la que es perdedora es en el 2001. Robustez, ¿vale? Esto es lo que quiero ver cuando veo el histograma de rentabilidad por años de una estrategia. Que rinde bien y que rinde prácticamente igual de bien todos los años. Claro, tienes perdedores. 2008 no gana apenas nada, pero es normal. Sé que esperar ya, lo tengo cuantificado, ¿vale? La sobrevaloración de los indicadores. Esto ya lo he venido comentando. Yo me adentro en el mundo del trading cuantitativo, empiezo a estudiar su enfoque y veo que todo tipo de autores es, pues, una mezcla de indicadores. Que lo que la gente entiende por trading cuantitativo es mezclar la EMA 20 de no sé qué con el RSI, el MACD y el canal de Donchian y la nube Ichimoku. Yo no me identifico con eso. Para mí eso no es trading cuantitativo. O sea, porque, claro, análisis cuantitativo, perfecto. Pero que la gente no se lleve a engaño. Eso no es todo el trading cuantitativo. Igual que todo el trading cuantitativo no es automático, todo el trading cuantitativo no tiene que ver con indicadores. De hecho, algunos de los Darwin que mejor rinden, ZVK creo que es uno de ellos, no se basa en indicadores. Únicamente utiliza los datos del precio. ¿Vale? Vamos a quitarle máscaras a esto del tema de los indicadores. Los indicadores son algoritmos, perdón, basados en el precio, por tanto son retrasados. ¿Qué robustez tiene un indicador que tiene un sistema que tiene 100 parámetros? Para mí no es nada robusto. Luego viene que, claro, ha dejado de funcionar, ha perdido la ventaja que tenía, la anomalía la ha perdido, y ese tipo de cosas. Pero ¿cómo no lo va a perder si es un mix de indicadores? ¿Es verdad o no? Es un mix de indicadores. Si no sabes hacer otra cosa, pues vale, pero eso no creo que sea todo lo robusto que debería ser un enfoque, una estrategia con un enfoque cuantitativo, ¿no? Hay más aparte de indicadores. Que no te digo que no uses ninguno, puedes usarlo. Pero yo me niego a pensar que todo el trading cuantitativo es una mezcla de 5 o 6 indicadores. Hay que darle un poquito a la cabeza, hay que estrujarse la mente, ¿vale? Y para eso a lo mejor a alguno le viene bien pasar por el enfoque discrecional y aprender cómo se mueven realmente los mercados. Por ahí leía que un trader cuantitativo prácticamente únicamente requiere de conocimientos matemáticos, estadísticos y demás, pero que no de trading como tal, no de operador como tal. Me niego a creer eso. ¿Cómo un trader cuantitativo no sabe cómo se mueven los mercados? Un trader cuantitativo no sabe, eh, no conoce los conceptos de liquidez, ¿no? No sabe dónde se puede encontrar la liquidez, no sabe lo que es la contrapartida, no conoce los tipos de órdenes, la ejecución, cómo se ejecutan, el bid, el ask. Realmente un trader cuantitativo de estos que solo entienden indicadores no sabe cómo se mueven los mercados, no sabe que los mercados se mueven por ondas, que sube, que baja, impulsos, retrocesos, no saben que todo tiene que ver con la liquidez, con la búsqueda de liquidez de los grandes operadores. A lo mejor alguno tendría que dar un repaso y comenzar a estudiar verdaderamente cómo se mueven los mercados. Y esto me sirve para enlazar con mi enfoque discrecional de trading, que estudia todo esto, que para mí es el mejor que hay, que es la metodología Wyckoff. Muchos de los que estáis aquí seguramente lo estáis por eso, porque me conocéis, pues, de estudiar este método, ¿vale? Para mí la metodología Wyckoff, dentro de todos los enfoques discrecionales, es la que mejor explica la película del mercado. Prácticamente
todos los operadores aceptan las teorías de la ley de oferta y demanda, de la ley de causa y efecto, de esfuerzo-resultado y propiamente los conceptos de cómo se mueven los mercados, movimientos en ondas y un poquito más alejados, el tema de la línea de tendencia, los canales, los movimientos sobreextendidos y demás. Pero esto es fundamental, ¿vale? Luego tampoco hay que demonizar el trading discrecional. El trading discrecional eh, no es. No quiero faltar y que nadie se sienta agredido por los comentarios, pero el trading discrecional no es cualquier análisis churro de un gráfico y tirar 100 líneas. Para mí el trading discrecional es entender qué está pasando en el mercado, ¿vale? Y que un trader discrecional no sea capaz de responder las preguntas que puse en las primeras diapositivas, no quiere decir que no sea rentable, ojo, que a lo mejor es más rentable que muchos traders cuantitativos. Lo que pasa es que no conoce esos datos, no tiene esa confianza, no puede afrontar los mercados con esa seguridad de saber en qué entorno se mueve, ¿vale? Qué números esperar. Pero muchos traders discrecionales le dan muchas vueltas a estos cuantitativos que solo utilizan indicadores y que no entienden cómo se mueve el mercado, ¿vale? Trader discrecional no es igual a trader perdedor. Lo que pasa es que es un enfoque mucho más difícil. Es más difícil porque no juegas con esa desventaja de no conocer los números. Pero conocer el mercado es muy importante para ambos enfoques. También te digo que ganarse la vida con el trader discrecional está a la mano de muy pocos, porque requiere de un entendimiento impresionante, de una capacidad de resiliencia, eh, bueno, brutal, ¿vale? No es nada sencillo. Por eso yo sigo defendiendo el enfoque discrecional y más específicamente el enfoque del método Wyckoff, que es lo que yo veo que verdaderamente funciona en el mercado. Y no es que lo diga yo, abre un gráfico, el que quieras, y vas a ver que después de cualquier rango hay un movimiento tendencial. Puedes abrirlo ahora mismo si quieres. Abre un gráfico y vas a ver un rango y después un movimiento tendencial. La metodología Wyckoff se centra en estudiar esos rangos. A ver qué ocurre ahí, para intentar posicionarse antes de que ocurra ese movimiento tendencial. La ley de causa y efecto. ¿Vale? No es casualidad. Esto no es un Fibonacci o no es un Helios que empiezo ahí a etiquetar. No. Cada uno tendrá sus ventajas y sus desventajas. ¿Vale? Tipo de trading. En ese enlace veréis, a ver si lo puedo enlazar desde aquí, un pantallazo para que lo veáis. Un artículo que escribí acerca de los tipos de trading, trading técnico, fundamental y cuantitativo. Mucho ojo porque también hay algunos que se creen que trading cuantitativo no es fundamental y eso es otro error. Grandes analistas fundamentales utilizan enfoque cuantitativo porque los ratios son números, ¿vale? Y eso se puede cuantificar. En este artículo, pues eso, hablo de la diferencia trading discrecional, sistemático, trading manual, trading automático, algorítmico y el high frequency trading. Si tenéis un rato, echarle un ojo al artículo porque bajo mi punto de vista merece la pena, ¿vale? El Darwin. El Darwin todavía no se ha presentado, como vemos en el correo, debería estar listo para el 25 de febrero, o sea, mañana. El nombre que va a tener, Bill, de mi apellido, Villahermosa, para el que quiera encontrarme más rápido. Desde cero, vamos a explicar esto. ¿Cuántos Darwin se habrán quedado en la cuneta? Porque sus operadores no los han considerado significativos para presentarlos. ¿O cuántos operadores habrán operado habrán abierto X número de Darwins y solo han presentado el que ha funcionado?
Eso yo creo, desde mi desconocimiento, que habrá pasado y que pasa y que pasará. Yo no vendo nada y no tengo ningún interés en nada de esto, pero siempre tengo un impulso de transparencia y ese es mi objetivo pues con todo esto, con las presentaciones y en general con el mundo del trading y mi camino, mi desarrollo, ¿vale? Esta es la estrategia. Ahora mismo tiene, como vemos, un rendimiento negativo. El mes enero, el mes pasado, hicimos un -6%, este mes un 2,15, actualmente rendimiento negativo. Pero es que no es relevante, para mí no es relevante. Ya me gustaría mostraros aquí una estrategia con enero un 20% y febrero que llevara ya un 40%, pero esto no es así, ¿vale? Tampoco he profundizado mucho más en todos los parámetros que tiene y demás. Soy bastante novato en este tema de DarwinX. Lleva 40 operaciones, 22% ganadoras, pues es que está en la media. Yo es que no le voy a pedir nada más. Es que esto es lo que hay. Un segundo. Yo no sé si he empezado a operar la estrategia en este punto y me tengo que comer eso antes de ver algún rendimiento. O si he empezado a operarla en ese punto, ¿vale? Yo no lo sé. ¿Qué me hubiera gustado? Empezar a operarla ahí y ver esto. Eso lo mejora que sí, pero eso no está en nuestra mano, ¿vale? De momento, los números son los que son. 21%, ¿qué es lo que tenemos ahí? Hay algo que me gusta de la estrategia y que según he visto en Dragonés, muchos no lo muestran y otros es una salvajada lo que se ve por ahí, que es el riesgo por operación. 1%, como hablamos, ¿vale? Así está configurada la estrategia. Estos son operaciones manuales y esto es el trabajo que yo vengo haciendo. 1%. Intento actuar como un robot, ¿vale? Es el plan de trading y así lo intento hacer siempre. 40 operaciones, muy pocas ganadoras, total, rendimiento es lo que veis. Pero esta es la línea, ¿vale? Esta es la línea. La línea de dar confianza a los futuros inversores, si esto sigue adelante, si sigue yendo bien. La estrategia está eh, muy bien aterrizada, tendrá su mejora, como todo en esta vida, espero que así sea, pero yo creo que va bien encaminada, ¿vale? Vuelvo a recordar una estrategia de 8.000 eventos, de muy largo plazo, 19 años. A mí 2 meses en negativo, a mí 6 meses en negativo no van a derrumbar mi psicología, ¿vale? Porque sé los números que estoy manejando. No puedo hablaros mucho más de lo que hay por aquí porque tampoco lo conozco mucho, no he profundizado. Me gusta esto de la correlación con el mercado. Quiere decir que creo que quiere decir que da igual que compras y vendas, que no tiene en cuenta la direccionalidad en ese momento del mercado y la estabilidad del riesgo, el ajuste del riesgo, que son dos de los parámetros que yo personalmente, que soy inversor también de Darwins, los tengo en mis filtros, ¿vale? Esto quiere decir que esto lo tiene más que controlado el trader, el tema del riesgo. Y por lo demás, pues poco que comentar, principalmente pues porque no tengo mucho conocimiento de todos estos atributos. Poco a poco iré revisando, evolución de la nota y pues poco más que añadir. Yo creo que podemos dar por finalizado el webinar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengáis? No me han pasado preguntas durante la presentación. No sé si queda alguien por ahí. Si no, cualquier sugerencia también es muy bienvenida por mi parte. Y pues estoy a vuestra disposición. Vamos a ver cómo sigue rindiendo
El Darwin, ahora el mañana cuando lo abran a ver cómo aparece, yo seguiré operándolo igual. Los siguientes pasos que yo particularmente haré, pues bueno, tengo em, en marcha el desarrollo de la automatización de la estrategia. En este caso tengo encargado el proyecto del robot de UNEA. Igualmente, pues sigo trabajando de forma manual en otro tipo de estrategias. Ahora me gustaría trabajar sobre estrategias tanto tendenciales como de reversión a la media, porque creo que ese puede ser un camino interesante también a la hora de cumplimentar esta estrategia. Y bueno, poco más. Yo creo que verdadera. Sí, dime. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Puedes mirar el enlace de YouTube que te están haciendo una serie de preguntas. Un segundo, que es que no tengo abierto la página. Si quieres, te la digo y contesta. Sí, mejor es que me la vayas midiendo tú y me la vayas diciendo y Vale. Preguntaban primero, ¿cuál era el drawdown máximo en la operativa no exponencial? en la operativa no exponencial. Sí, Ese no lo tengo cuantificado porque no es el enfoque, no es el tipo de operativa que yo voy a desarrollar. Entonces, de nada me vale saber que de modo lineal me tiene un drawdown del 20% cuando para mí mi operativa normal no es relevante, ¿vale? Es una pérdida de tiempo, de energía que he desechado. después preguntaban por aquí, ¿de dónde obtenías los datos de históricos de los pares de divisas? Yo entiendo que era MetaTrader, ¿verdad? Sí, eso a través de MetaTrader de la plataforma, en el histórico de los activos se pueden descargar y como es de forma manual, no tienes ningún problema en conseguirlos. Pues por aquí, bueno, están preguntando sobre los criterios de entrada y dirección. Entiendo que eso va parte de tu estrategia. Del comportamiento en sí, No, o sea, los criterios que utilizas tú para la entrada y la dirección. yo utilizo, como bien hemos visto antes, identifico unas zonas donde yo considero que hay, extrapolándolo al tema volumen, considero que puede haber liquidez. Esa es la lógica que hay detrás del comportamiento. Unos niveles 100% objetivos y ahí busco que el precio desarrolle un patrón de velas en concreto, desarrolle cierto comportamiento para colocar las órdenes, ni más ni menos. Ese comportamiento, esta pregunta sí es mía. Ese comportamiento, si no recuerdo mal, alguna vez que lo hemos hablado, lo basabas en Spring y Uptrust, ¿verdad? Efectivamente, O sea, creo que tú utilizas unos pivotes y demás, pero bueno, que básicamente son Spring y Uptrust que vas son buscando en el mercado. identificar las zonas posibles de donde pueda haber liquidez y Y esperar de ese liquidez y comportamiento, esas sacudidas Ujú. y operarlo, ya está. Efectivamente. O sea, que sí que tiene su relación con el enfoque discrecional técnico de Wyckoff, ¿vale? Esa es la relación que Sí, sí, tiene. yo. Ujú. Y por último aquí pone Paco Moreno, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse de un drawdown del 35% con tu estrategia? Esa medida no la tengo tampoco cuantificada. El tiempo que tarda en recuperarse no lo tengo. Tengo el tiempo que tarda, bueno, sí, miento, sería en el número de eventos. Vamos a ver, Exacto, por las rachas que tenías negativas, ¿no? eso es. Número de eventos. En este caso, si nos vamos al gráfico original, ¿veis la pantalla? Sí, Vale, en el gráfico original del modo exponencial, un drawdown del 37% se mantendría o estaría compuesto por 107 eventos. Este drawdown del 38% por 407 eventos. Esto, bueno, aquí tenemos los datos totales y las medias, los promedios. ¿Vale? Lo acaban de, normal. acaban de ponerte una pregunta más. ¿En una operativa con order flow se podría utilizar el tema del trading cuantitativo? Todo lo que tenga que ver con volumen, yo lo veo complicado porque, claro, debería de ser siempre el mismo volumen. Otra cosa que sí se podría cuantificar, creo, sería, por ejemplo, manejando tramos. Si, por ejemplo,
un comportamiento que sea siempre el mismo y el volumen que sea entre 1000 y 2000. Vamos a hacer una extrapolación aquí a lo muy simple. Pues un volumen entre 1000 y 2000 vale. Lo ideal que sería, pues que fuera siempre 1500 contratos operados. Pero como eso va a ser muy difícil, pues se pueden utilizar tramos. Yo creo que por ahí, desde ese punto, sí que se podría sacar algo un poco más objetivo. Bueno, esto es una pregunta que hace Paco Moreno. Dice, ¿para ti qué es un evento? Un evento es una operación, como si fuera una operación real. Un evento, una operación, una muestra, es todo lo mismo. Okay. Pues en principio por aquí de preguntas de YouTube, creo que no se me queda alguna cosa por ahí. Yo he contestado algunas mientras estabas hablando. Ah, perfecto. Échales un vistazo por si metí la pata, creo que no. Nada, muchas gracias, Javi. Vale, pues nada. Pues Cierro el micrófono. sí, yo creo que ya está. Espero que os haya gustado. Igual, lo mismo que os dije al principio, muchas gracias por asistir. No sé si se habrá hecho un poco pesado, espero que no. Y poco más, podéis contactarme tanto en el perfil de Twitter como en la página web que no está aquí, que es tradingwakeoff.com, o si tenéis alguna duda, perdón, en el email ruben.villaocho@gmail.com. Cualquier duda, sobre todo sugerencias, son bienvenidas, ya sabéis. Yo llevo muy poco tiempo en esto y mi único objetivo es seguir aprendiendo. Tengo muchas ideas, tengo muchos proyectos en mente y sinceramente creo que es un camino muy bueno. Yo creo que para todos los trading deberían conocerlo, principalmente para asumir esa mentalidad estadística, esa mentalidad de probabilidad, que aunque si luego deciden volver a trading discrecional, por lo menos eso les va a hacer ganar mucho. Esa mentalidad estadística es muy importante, ¿vale? Aunque luego vuelvas a tu operativa discrecional, ya tienes unos conceptos, una base mucho más sólido. Ya es mucho más difícil que tu psicología se derrumbe. Entonces, aunque sea solo por eso, yo sí que recomiendo que a todo el mundo que lea, que estudie, que profundice en este enfoque cuantitativo, ¿vale? El tema probabilístico es muy importante en los mercados. Y bueno, poco más. Muchas gracias a todos por haber asistido ahí. Y lo dicho, si tenéis alguna duda o lo que sea, lo podemos comentar. Nos seguimos activamente en el perfil de Twitter, en la página web. Y lo dicho, muchas gracias. Un saludo a todos y hasta luego. Gracias, Rubén.